Estamos por comenzar en este momento nuestro programa Testimonios. Vamos a la introducción del mismo. Transmite el Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca. El Sitio FM. Nuevos desafíos día a día. Bueno, el programa Testimonios de hoy tiene una entrevistada muy especial. Se trata de mi hija Florencia De Bandi, que vive en la ciudad de Bolonia, en Italia, o cerca de la ciudad de Bolonia, en Italia. Así que lo primero que voy a hacer es proceder a saludarla. Buen día, Florencia, ¿cómo estás? Hola, papá, muy bien. Muy bien, quiere decir con buen clima, con todo ese tipo de cosas. Bueno, digamos que estamos en un periodo de clima templado, pero hoy es un día más bien lluvioso. Así que muy bien, quiere decir que por acá todo mejora, sobre todo con estos tiempos que estamos viviendo con el COVID. La situación en Italia está ligeramente mejorando, así que podemos considerarnos que estamos muy bien. Bueno, esta es una entrevista muy especial para mí porque se darán cuenta que la estamos haciendo a distancia a través del sistema Skype de la computadora. Florencia se encuentra en su casa, en las montañas cercanas a Bolonia, y yo aquí en el valle de Parabachasca. Y la entrevista tiene que ver un poco con la historia y las actividades que realiza Florencia, que son realmente interesantes. Florencia, ¿por qué no nos cuentas un poco tu historia académica, digamos, la historia que fue acompañando a los estudios que realizaste? Muy bien, quiere salir desde lo viejo, digamos. Bueno, en realidad vamos directamente a la historia universitaria. Mi primera carrera es en letras modernas, y me gradué de licenciada en letras en Caracas, en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Y luego comenzó un periodo un poco itinerante de mi vida, así que hice varias cosas, entre esas un primer viaje a Italia por más o menos 8 o 9 meses, y regresé a Argentina, donde mis padres, o sea, tú y mi madre, habían ido a vivir, habían regresado a vivir. Allí en Argentina me inscribí a un máster en Relaciones Internacionales Europa-América Latina que había abierto la Universidad de Bolonia, pero con sede en Buenos Aires. Así que estudié por 2 años ese máster, primero en Buenos Aires y luego me vine aquí a Bolonia por 1 año. Ese era el objetivo en el momento. Pero luego me quedé aquí trabajando con una empresa que trabajaba en proyectos europeos, en la cooperación con la América Latina, en ámbito educativo, y sobre todo trabajaba en la gestión de proyectos. Así que pasé unos 10 años trabajando en eso. Más o menos después de 10 años de trabajar en eso, empecé a cambiar y me inscribí nuevamente a la universidad y cursé arqueología. Dime, que ha sido, digamos, mi última carrera. ¿Qué fue lo que te impulsó a inscribirte en arqueología, algo tan diferente a lo que estabas haciendo? Bueno, en realidad a lo que estaba haciendo era muy distinto, pero tal vez no a lo que había hecho antes, porque el estudio de letras en la Universidad de Caracas era con los jesuitas, y con los jesuitas en realidad se estudiaba mucho más lo clásico que solo lo moderno. Es decir, por un cierto aspecto, la historia ya me había un poco encantado, sobre todo el mundo clásico en ese momento. Por otro lado, me había empezado un poco a cansar del trabajo que hacía, a aburrir. Tendencialmente, tú me conoces bien, soy una que después de un rato se aburre de lo que hace y busca nuevos horizontes. Así que buscando algo que me gustara, dije, bueno, si a esta edad me vuelvo a inscribir a la universidad, tengo que hacer algo que me guste. Y bueno, y casualmente en realidad fui a un congreso de la Universidad de Bolonia de Arqueología a escuchar unas conferencias sobre el mundo etrusco. Y la cosa me fascinó inmediatamente. Así que decidí presentarme e inscribirme a la universidad.
Y tuve mucha suerte porque en realidad me inscribí a los últimos 2 años de lo que sería el quinquenio, o sea, los 5 años de estudio, porque me reconocieron 3 años gracias a mis estudios de letras. Así que pude inscribirme directamente a eso que fue la especialización en arqueología, que a Bolonia se llama esa carrera específica que hice, Arqueología y Cultura del Mundo Antiguo. Y bueno, eso obviamente me llevó a cambiar completamente a lo que me dedicaba, y lentamente también dejé mi trabajo porque decidí hacer solamente arqueología. Es un mundo que, como yo digo, es una enfermedad. Cuando te enfermas de eso, todo el resto desaparece. Ahora te quiero hacer una pregunta antes de comenzar con otras, ¿no? Porque estoy escuchando y los oyentes también escuchan tu tonito italianizado, que es muy agradable, ¿no? Así que no te acomplejes. ¿Cuántos años llevas en Italia, Florencia? Llevo 20 años. Es decir, en enero del 2021 voy a llevar 21 años en Italia. A eso hay que sumarle casi 15 años en Venezuela. ¿Verdad? Sí, pero no saques la cuenta de mi edad en público. No, todavía falta mucho. No, sí, digo por un poco por la visión más universal que tienes del mundo y de la vida, por la cantidad de años que has vivido fuera de Argentina, aunque te siga gustando el mate, los criollitos, los salamines de la colonia, etcétera, etcétera. Sí, obvio que las raíces no se pierden, pero se alargan, como digo yo, ¿no? Entonces a uno le va quedando el mate, los criollitos, pero también la arepita y bueno, y las pastas italianas, de las que soy una gran experta en hacerlas. Así que sí, se van mezclando todos estos elementos. Debo aclarar a los oyentes que Florencia es una excelente cocinera. Sobre todo es una experta en masas. Yo de ella aprendí a amasar, cosa que no sabía, lo hice ahora de viejo y es una buena profesora. Pero bueno, vamos a continuar con la entrevista y nos gustaría que nos cuentes, como arqueóloga ahora, porque yo sé que te has doctorado en arqueología, después vas a hablar cuál fue el tema de tu doctorado, pero cuéntanos un poco de en qué tipo de excavaciones estás trabajando y qué buscan en ellas. Bueno, en la arqueología obviamente es un campo muy amplio, entonces cuando uno estudia se especializa en algunas áreas específicas de toda la historia humana, ¿no? Y sobre todo yo me dediqué a la prehistoria, y también la prehistoria es muy, muy amplia, entonces al interno de la prehistoria me dediqué a la protohistoria, es decir, a un periodo justo antes de que comience la historia, justo antes de que comience la escritura. O sea que yo me dedico a estudiar la edad del bronzo en Italia, obviamente me dediqué al territorio italiano. Así que lo que hago, más allá de estudiar constantemente, porque uno no estudia solo cuando va a la universidad, sino todo el tiempo, es colaborar actualmente con la Universidad de Bolonia en distintas excavaciones en ámbito prehistórico, en ámbito específico de la edad del bronce, en las que colaboro con proyectos. Es decir, trabajo en algunas excavaciones en la isla de Pantelleria, en el canal de Sicilia, en el sur de Italia, en otras que están más cerca de Bolonia, cerca de Ravenna, en otra, por ejemplo, en la isla de Cerdeña, en lo que se llama un nuraghe, y en todos estos casos excavamos pueblos, o sea, lo que quedan de asentamientos de pueblos, y que dan, digamos, se puede reconstruir la historia de cómo vivían estas personas que lo habitaban. Como periodo de tiempo, para colocarnos cronológicamente, estamos hablando que la edad del bronce en Italia ocupa entre el 2200 a.C. y el 1000 a.C. Es decir, en ese momento comienza la edad del hierro y se acaba lo que se llama el periodo de la edad del bronce. Pero además de todos esos trabajos en Italia, yo sé que también has andado por Omán y alguna vez por los Andes peruanos, ¿no? Haciendo estudios. Sí, colaboré también con el Museo de Milano en unas excavaciones en Perú hace algunos años atrás, y excavábamos realmente en la altura, o sea, 4.200, 4.300 metros. Recuerdo que te preocupabas porque hubo algunos terremotos. No, vamos a ser claros, el gran terremoto de Perú sucedió cuando vos estabas allá arriba de los Andes y todos nosotros tratando de averiguar algo
y después cuando logramos varios días después establecer contacto contigo, vos asombrada nos dijiste que no habían escuchado nada ustedes. Sí, en realidad habíamos quedado sin conexión de ningún tipo telefónica, pero como estábamos tan en alto, podía suceder. Así que no nos preocupamos y nosotros el terremoto no lo habíamos sentido. Así que sí, fue una experiencia porque después obviamente también el gobierno italiano, teníamos un grupo de estudiantes italianos, nos estaba buscando para saber que estuviéramos todos bien. Y en Omán, Omán, ¿qué haces en Omán? En Omán tenemos otra excavación siempre de la universidad. En ese caso es un pueblo, bueno, tenemos varias excavaciones en Omán, pero en la que yo he trabajado es un pueblo del tercer milenio antes de Cristo, una excavación hermosísima, porque es el primer pueblo más o menos estructurado que se conoce en todo el Omán, realizado con ladrillos hechos con tierra cruda. Y las casas en este pueblo en particular tienen ya la forma de lo que será un poco la casa típica árabe en el tiempo. Así que es otra excavación muy interesante, además de ser un país hermosísimo para visitar. ¿Y cuál fue tu tema de doctorado para completar la parte académica? Sí, luego que hice, digamos, los 3 años de arqueología bases, tuve la suerte de poder hacer también un doctorado en la Universidad de Bolonia, y en ese caso mi investigación tuvo como objetivo el análisis de las estrategias de subsistencia basadas fundamentalmente en la alimentación, o sea, en los recursos que se encontraban en la Edad del Bronce para transformarlos en alimentos y en la gestión económica. Todo esto para tratar de comprender un tema muy importante que sucede en el norte de Italia, que es el tema de la expansión demográfica. La Edad del Bronce es un periodo en que hay una enorme expansión demográfica, un crecimiento muy alto, y entonces comprender cómo estos pueblos que vivían y que se radicaban en esta área lograron gestionar, digamos, sus recursos y por qué en un momento en realidad esta civilización de ese periodo desaparece. Entonces es comprender sobre todo si fue un problema de estrategia relacionada con el utilizo de los recursos u otros elementos que formaron parte de este momento de caída del gran crecimiento demográfico. Un poquito más complicado de explicar. Bueno, pero así no importa, está muy bien, está muy claro, ha sido un lindo tema. Ahora, como ya estamos en 12 minutos de programa, no hemos superado un poco la mitad del mismo, yo he querido dejar espacio en la segunda y última parte del programa para que nos cuentes de un trabajo que a mí, la verdad, me impactó muchísimo por la complejidad, por la cantidad de actividades diferentes que ustedes desarrollaron. Me refiero al trabajo donde investigaron cuánto alimento podía producirse en la región para alimentar justamente a las comunidades cuyo número ustedes estaban tratando de determinar. Así que te dejo que nos cuentes esa historia, pero completita, con el final y todo. Ok. Bueno, el final es mi doctorado, pero unos años antes, siempre tratando de comprender este problema de la población, ¿no? Del aumento demográfico, decidimos hacer una experimentación, es decir, entramos en lo que se llama arqueología experimental, creando inclusive un laboratorio al interno de la universidad dedicado a esto. Y la primera experimentación que decidimos hacer fue para evaluar la producción agrícola, siempre en la Edad del Bronce, siempre en la zona relativa al Valle del Po, del río Po. Entonces decidimos plantar cereales, o sea, de arqueólogos nos transformamos de nuevo en campesinos y decidimos plantar cereales, pero con algunos elementos importantes. Por ejemplo, utilizar semillas que no fueran modificadas genéticamente, es decir, que pudieran ser más símiles a las que nosotros encontrábamos carbonizadas en el sitio arqueológico, en uno de los sitios arqueológicos específicos en los que nos basamos para esta experimentación. Es decir, que al final hicimos nuestras plantaciones, las repetimos por 4 años, y lo interesante de este elemento fue que con un trabajo bastante complicado de contar semillas, porque lo que al final contábamos era semillas como muestreo de toda la cultivación, para poder calcular cuánto podía ser la producción de un campo
con todos los instrumentos que existían en la Edad del Bronce. En la Edad del Bronce obviamente existía ya el arado, un arado muy primordial de madera y otros muchísimos instrumentos de madera con los cuales se cultivaba. La cosa interesante es esta, que mientras las fuentes clásicas nos hablan de que la producción en el periodo romano, es decir, 1000 y pico de años después, es de 1 a 4, es decir, plantas una semilla, recoges 4, para nosotros esta producción no podía sostener el crecimiento demográfico que existe en esta zona. Entonces quisimos por eso hacer esta plantación. Y el rendimiento final fue increíble porque algunas plantas, como por ejemplo los cereales base, o sea, lo que para nosotros es la harina blanca, nos dio una producción de 1 a 150, que claro, si uno piensa en una experimentación podría llegar a ser sobreestimada, pero inclusive bajando muchísimo esta estima, quiere decir que por una producción de 1 a 10, 1 a 15, seguramente estamos en lo correcto, y eso nos comprueba que el nivel agrícola que tenían en ese periodo puede ser suficiente para este crecimiento demográfico que tuvimos. Pero yo creo que a ti lo que te gustó mucho fue también otra cosa, que obviamente entrando en el mundo del cereal empezamos siempre a tener más curiosidad y quisimos investigar también cómo cocinaban este cereal, es decir, cómo transformaban el cereal en harina, que eso lo sabemos porque utilizan piedras y molidores para transformarlo en harina, pero sobre todo cómo hacían el pan. Y me dediqué sobre todo yo a estudiar algunos hornos antiguos encontrados en excavaciones, o sea, los restos que quedan, y también reconstruimos un horno en barro, como podía ser en la Edad del Bronce. Con la cosa simpática que en la Edad del Bronce los hornos de barro que hacían no son muy distintos a los que tal vez se hacían en Argentina, inclusive en Córdoba, hace 50 años atrás para hacer el pan casero. Son muy parecidos. Así que bueno, nuestra investigación se completó con otra experimentación toda relacionada con la cocción de alimentos y la creación de todos los instrumentos necesarios para la cocción. Bueno, y terminaste haciendo pan, porque yo lo he visto. Terminé haciendo mucho pan y de hecho el pan ahora lo puedo hacer casi con los ojos cerrados, porque una vez que aprendes, a veces me dicen, ¿y cuánto pones de harina? Y no sé, yo pongo harina hasta que está lista la masa. Y lógico, sí, lógico. Así terminé haciendo mucho pan. Así hago yo lo mismo. Pero aquellos pancitos que hiciste eran de origen primitivo, fueron hechos con el trigo similar al que se usaban en las viejas épocas, ¿verdad? Sí, digamos que es un trigo que no tiene las modificaciones genéticas que tenemos al día de hoy. Es decir, que si lo volvemos a plantar vuelve a crecer. No sé si saben tú y tus oyentes en particular que el gran problema que tenemos con las multinacionales actualmente es que las semillas que compramos para plantar son estériles. Es decir, de esas no crece nuevamente, o sea, de las semillas que nacen no crece nuevamente una planta de trigo. Sí, entonces sí. Nosotros utilizamos semillas que eran más auténticas. Es un negocio, no siempre... un negocio parecido a hacer autos que duren poco tiempo o artefactos que no tengan repuestos, por ejemplo. Claro, para seguir comprando. Bueno, Florencia, la verdad que ese trabajo ha sido muy lindo, muy interesante y muy múltiple, ¿no? Un verdadero desarrollo cultural. De modo que agradezco mucho que lo hayas contado. Y nos queda poco tiempo, unos minutos nada más de programa, de modo que te lo dejo libre a tu criterio por si querés agregar algo, hablar algo de tu actividad o de tu vida actual, que es tan interesante y que muchos oyentes la conocen por las múltiples fotos que publicas en las redes. Pero cuéntanos un poco sobre dónde vives, cómo vives y a qué te dedicas actualmente. Bueno, en realidad vivo cerca de Bolonia, más o menos a 40 kilómetros, en el campo, en las colinas, las primeras colinas que están alrededor de Bolonia, en un lugar bastante aislado y muy lindo. Y seguramente lo que muchos conocen son mis perros, porque tengo 2 Golden Retriever y hago de vez en cuando, las hago tener cachorros. Y debo decir que la elección de vivir en un lugar como este, un poco aislado, fue fundamentalmente para estar más cerca del espacio abierto, del campo, etcétera, y porque muchos meses las pasamos en las excavaciones.
con mi compañero, que también es arqueólogo, pasamos 5 o 6 meses al año, o a veces más, en las excavaciones. Es decir, en el resto del tiempo podemos gestionarnos bastante bien el tiempo libre, o el tiempo, digamos, y no necesitamos ir a la ciudad todos los días, y eso nos ayuda mucho. Se vive muy bien, yo creo que se toman contactos con otro modo de vivir de vivir, y la verdad que yo estoy muy contenta. Mis nuevas entradas en casa han sido 2 gallinas, que seguramente también las has comentado, así que sí, vivimos nosotros 2 con mis 2 perras y mis 2 gallinas. Las dos perras, recuerdo el nombre, Lara y Leda, pero ¿cómo se llaman las gallinas que me he olvidado? Brunita, Rosina, Bruneta y Rosina. En realidad una es negra y la otra es roja, y yo llamaba la roja y la negra, y al final decidí ponerle Bruneta y Rosina, que son nombres más locales. Y ponen huevos esas gallinas, ¿eh? Por supuesto, todos los días. Así que tenemos huevos frescos todos los días para hacer la pasta. Bueno, esta ha sido una muy linda entrevista que a mí me reconforta mucho, no solo porque se trate de mi hija, ¿no? Lo cual ya de por sí es importante, sino porque me gusta la actividad que desarrolla, una actividad científica pero con mucha visión humana. Así que, Florencia, te cedo un par de minutos o el tiempo que necesites para un último mensaje y tu despedida de nuestros oyentes. Bueno, yo lo que puedo decir, por empezar, es agradecerte a vos por esta entrevista, y al Espacio Cultural del Sitio, obviamente, para hacerle llegar a toda la audiencia lo que estamos contando, lo que hemos contado, y decirles que sí, que lo que yo puedo decir es que se pueden comenzar los caminos por un lado y terminar absolutamente por otros, que son siempre muy divertidos de hacer. Y la arqueología en mi caso especial ha sido más o menos eso. Comencé por letras, después relaciones internacionales, y aquí me encuentro de nuevo con la pala y el pico excavando, pero me divierto muchísimo. Y bueno, un saludo a todos. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido una entrevista con Florencia De Bandi, arqueóloga, doctora en arqueología, que vive y trabaja en Italia. Vive cerca de la ciudad de Bolonia y realiza trabajos de excavación en distintas partes de Italia y del mundo. Agradecemos la atención que han dispensado y agradezco fundamentalmente a Florencia, a la Universidad de Bolonia y a todo aquello que ha permitido esta entrevista. Muchísimas gracias.